Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Aries, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Aries. Ya sabéis que hoy voy a sortear una consulta gratuita y lo que tienes que hacer para conseguirla es darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales el ganador, ganadora de la consulta. Vamos a comenzar, Aries, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que en lo que más nos centraremos es en el tema sentimental. Aries y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Los Aries que sí estáis trabajando, os veo como que sentís que hay alguien o hay algo que no os deja avanzar dentro del trabajo. Aunque haya alguien que no te deje avanzar dentro del trabajo, Aries, yo te digo que se avecinan triunfos para ti. ¿Triunfos que pueden ser criticados? Pues sí, pero son triunfos para ti. Y con eso es con lo que te tienes que quedar, Aries. Aries que no estáis trabajando, no me está saliendo una firma de contrato, Aries, pero sí me está saliendo la posibilidad de formarte para algo. Y en esta formación yo veo como que hay algún tipo de como que tú ganas algo con esta como que está remunerada. Bien, Aries, ya cada uno esto lo tiene que aplicar a su historia. Aries, que tenéis un negocio, puedes estar sintiendo amenazas en tu negocio, puedes sentir que se avecinan pérdidas en tu negocio, Aries. Yo te voy a decir, es más el ruido que lo que va a pasar, así lo dicen las cartas. Así que yo te diría, Aries, espera noticias que están a punto de llegar, no vayas a tomar una decisión antes de tiempo. Esto es muy importante, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, seguimos con tu economía. Vamos a ver, Aries y tu economía. Respecto a tu economía, Aries, tienes un miedo a perder algo, ¿eh? Aquí existe este miedo, pero también dicen las cartas que vas a tener la posibilidad de solucionar esto. Los que estéis a punto de perder algo importante. Los Aries que estéis esperando un dinero importante que tenga que ver con el tema de juicios y demás, dicen las cartas que esto va para adelante, que vas a tener noticias muy pronto, pero que todavía no está la solución final. Bien, Aries. Aries, que estéis esperando otro tipo de dinero que tenga que ver con el exterior, dicen las cartas que tú debes tomar cartas sobre el asunto, que este dinero no va a llegar así porque así hasta que tú no hagas algún tipo de movimiento en este caso. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías. Aries que estáis solteros. Mira, Aries que estáis solteros. Yo os veo en un momento de vuestra vida con posibilidades, bien, sobre todo en algún entorno social o algo por el estilo, bien. Lo que pasa, Aries, que no te das cuenta realmente de las posibilidades que estás teniendo. Aries, tienes también algo en tu vida que te genera estrés, bien. Entonces, aquí hace falta confianza en ti mismo. Esto es muy importante, Aries, a la hora de tener o de iniciar nuevas relaciones. Hay una falta de confianza en ti mismo. Eso es lo primero que dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Este estancamiento que tú tienes, esta falta de confianza en ti mismo, Aries, también se debe a que hay una historia de tu pasado que tiene que ver con comunicaciones con una persona que está en otro lugar que ha quedado muy inconclusa, ¿no? Como que esto se ha parado de repente y no hay ninguna explicación, ¿bien? Aries, solteros, ¿se podrían acercar personas a tu vida? Por supuesto que sí. De hecho, a mí me hablan primeramente de una persona que se acerca a tu vida, que es una persona un poquito mayor que tú, Aries, que es una persona
que está en una situación de su vida de separación o algo por el estilo. O sea, esto quiero que lo tengas claro, porque esta situación te puede confundir, Aries. ¿Por qué te puede confundir? Porque te puede dar la sensación que esta persona sigue todavía con su expareja. A mí me dicen las cartas que no sigue con su expareja, que está en pleno proceso de separación. Esto quiero que lo tengas muy claro. ¿Es una persona que podría tener cargas familiares con esta persona, Aries? Sí. Bien, vamos a ver hasta qué punto sería esta persona importante en tu vida. Vamos a ver. Aries, que estáis solteros. Aries, que estáis solteritos. No es una persona que esté mirando al pasado, ¿eh? Ojo con esto, Aries. Es una persona que está en un momento de su vida en el cual está buscando cierta tranquilidad. Necesita una tranquilidad o una estabilidad. Y esto te lo va a hacer saber. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que esta persona ve en ti? En ti ve esta persona que tú le aportas una tranquilidad, una estabilidad, Aries. Esto tienes que tenerlo en cuenta. Que es una persona que los sentimientos los va a ir aflorando poco a poco. No es una persona de demostrar sentimientos de la noche a la mañana. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Aries, también te voy a decir que, ¿por qué no dicen las cartas si esta persona es una persona para convivencia contigo? Porque en este caso tú también tienes que tener claro qué es lo que quieres con esta persona, porque las cartas dicen que tú tampoco tendrás muy claro qué es lo que quieres con esta persona. ¿Por qué no lo tienes claro? Porque te genera dudas el tema que hay con el es o con la es. Esto te genera muchísimas dudas. De todas maneras, Aries, los que os encontréis en esta situación y tengáis mucha incertidumbre y muchas dudas, yo os animo a que os pongáis en contacto por privado conmigo. Ya sabéis que también tenéis a mis chicas, a mi equipo, las 24 horas del día. Vamos a ver qué más. Aries, solteros. Tienes la sensación que es una persona que tiene dependencia hacia el es o la es. No es dependencia hacia el es o la es. Es que hay un vínculo fuerte de por medio, ni más ni menos, así lo dicen las cartas. Entonces, esta historia dice, tú puedes vivir un nuevo amor con esta persona, Aries, pero te falta esa confianza. Entonces, ese miedo se transforma, ese miedo que tú tienes se transforma en desconfianza. En concreto, pues con lo que te estoy comentando con los es, en este caso. ¿Bien? Ya me contaréis, mi queridísimo Aries, no te me vayas, solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Aries. Se ha estado intentando controlar mucho una situación complicada, ¿eh? De hecho, se llega a controlar, así lo dicen las cartas. Ha habido situaciones complicadas en la relación, pero también dicen las cartas que tiene que llegar el momento en el que se tiene que aprender a perdonar algo aquí, ¿eh, Aries? Yo veo que se va a perdonar, sí, se va a perdonar. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novio. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Aries. En esta historia ha habido un estancamiento a raíz de un cambio de trabajo de uno de los dos o algo por el estilo, ¿bien? Y este estancamiento pues ha tenido que ver también con comunicaciones con otras personas y demás, personas muy relacionadas con el trabajo en este caso, ¿bien? Pero aquí lo que dicen las cartas, Aries, estas comunicaciones ya quedan en pasado, esto está a punto de terminar, si no es que mucho de vosotros ya se ha terminado ya, ¿bien? Aries, casados en convivencia y novios, también dicen las cartas que personas del pasado pueden regresar a vuestras vidas, tanto por tu parte como por la parte de tu pareja, en este caso. ¿Qué pasaría aquí con estas personas del pasado que se acercarían a vuestra vida? Pues la verdad no pasaría nada, Aries. Yo no veo un engaño, yo no veo una infidelidad aquí, ¿vale?
Yo no veo una infidelidad, es más, de hecho, dicen las cartas, no pasaría absolutamente nada, ¿vale? Dice, uno de los dos no está por la labor de estar entre dos personas. Por otro lado, Aries, el tema de los sentimientos en esta relación. Mira, Aries, no se demuestran los sentimientos aquí. Y esto no quiere decir que no haya sentimientos. Lo que las cartas dicen, sí hay sentimientos, pero no se demuestran los sentimientos. Por mucho que se hable también de lo que pasó en su momento, o de aclarar qué tipo de comunicaciones tuvo tu pareja con esta persona, dice las cartas, Aries, nunca vayas a llegar a una conclusión en este caso. O sea que lo que mejor puedes hacer aquí es dejarlo pasar y aprender a perdonar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Aries, casados en convivencia y novios, aquí dicen las cartas que el obstáculo, el mayor obstáculo que podríais pasar en vuestra relación ya lo estáis pasando o lo habéis pasado ya, ¿bien? Que de cara a futuro vais a hacer cambios importantes y que no hay opción a una separación, por lo menos de momento, ¿bien? Que tú esperas cambios y que esperas que te den tu lugar en algún aspecto en esta relación y esos cambios se van a producir, Aries. Esos cambios se van a producir. Todo lo que tenga que ver con infidelidad y demás queda totalmente y absolutamente en el pasado, así lo dicen las cartas. Se inicia una etapa nueva en vuestra vida, llena de cambios, y los que estéis pensando un cambio de domicilio, residencia o algo por el estilo, yo diría, Aries, que esto sería lo más acertado, porque este cambio lo que traes es una estabilidad y un movimiento de energías. Falta de confianza de alguno de vosotros también. Uno de los dos necesita crecer, necesita un crecimiento también aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios. ¿Estáis en una nueva, empezáis una nueva etapa o empezáis una nueva etapa? ¿Ves? Aquí hablan de la expresión de los sentimientos, que es tan importante en esta historia. Entonces, llegan esos sentimientos a expresarse, sí, Aries, pero también dicen las cartas, Aries, hay un asunto familiar que se debe de arreglar también en esta historia y es muy importante para que vuelva a haber confianza en la relación, ¿bien? Entonces, ¿por qué no se arregla este asunto familiar? Porque hay una parte inmadura de tu pareja que no se ve capaz de arreglar ese asunto familiar, ¿bien? De todas maneras, ya me contaréis. Aries, vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Aries, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Aries, los caminos los tienes abiertos. Tú decides hasta dónde quieres llegar. Tú decides cuándo cortas con todo lo que tenga que ver con el pasado, ¿bien? Y tú decides si quieres amor o quieres amistad. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Aries, vamos a seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Aries, y tu salud. Te veo, Aries, como haciéndote algún tipo de pruebas. Quiero que le prestes atención a todo lo que tenga que ver con los riñones, ¿vale? Que está marcando muchísimo, Aries. De todas maneras, siempre os digo que yo no soy médico. Vamos a seguir, Aries, ahora sí, con ese mensaje general. Vamos a ver, Aries, y tu mensaje general. Te dice, Aries, hay cosas muy más importantes en tu vida que tienes cosas más importantes que cosas negativas en tu vida, así lo dicen las cartas, o tienes cosas más positivas que negativas en tu vida. Simplemente que no alcanzas a ver la positividad de los acontecimientos, Aries.
hay que confiar un poquito más. Mi queridísimo Aries, el número 77. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, Aries, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Aries, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.